Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todas las personas que me están viendo en este momento y en especial para mi tutor Rubén Darío Angarita del curso de Matemáticas Discretas en el periodo 1604 del año 2025 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Mi nombre es Weimar Castro Yate, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, matriculado en el CEA Duitama, perteneciente a la zona Centro Boyacá, y para este video vamos a desarrollar el punto 2 de la tarea 4 que nos pide explicar con un ejemplo práctico cómo la teoría de grafos puede describir la bioinformática y las redes de genes. Así que bienvenidos y vamos a verlo. Primero vamos a ver el enunciado del ejercicio. Nos habla que los grafos pueden ser utilizados para modelar y resolver problemas en una variedad de dominios, proporcionando una manera clara y estructurada de representar relaciones y conexiones complejas. A la par nos pide que con un ejemplo particular expliquemos cómo la bioinformática y las redes de genes pueden ser descritas mediante la teoría de grafos. Veamos una conceptualización. Los grafos son estructuras matemáticas que se han convertido en una poderosa herramienta que nos permite modelar relaciones entre objetos de un sistema y que nos permiten realizar un análisis profundo sobre estas relaciones para no solo encontrar información que no vemos a simple vista, sino que también nos puede ayudar a descubrir patrones ocultos e incluso llegar a inferir información que nos lleve a fundamentar decisiones y acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la teoría de grafos no nos va a servir únicamente para poder graficar y tenerla como una herramienta, sino que nos va a permitir analizar datos, analizar información e incluso ser una herramienta muy práctica para la toma de decisiones. Los grafos se conforman por un conjunto de nodos o vértices y por un consecuente conjunto de aristas o arcos que unen los nodos, conexiones que crean o generan las relaciones que estudia la teoría de grafos. Las aristas pueden ser dirigidas como estas que vemos acá, es decir, que son líneas que tienen una punta de flecha y que indican una dirección precisa de un punto hacia otro, o pueden no ser dirigidas, como en estos casos donde las líneas no tienen punta de flecha y nos van a indicar en un grafo que la relación es mutua. Es decir, no es desde un nodo hacia el otro, hacia donde apunta la flecha, sino que la relación aquí va a ser mutua. En un grafo podemos contextualizar las redes genéticas. ¿Por qué? Porque con un grafo podemos representar en un nodo un gen o proteína. Cada nodo de estos nos va a hacer esa representación. Y una arista nos va a representar las relaciones que existen entre dos genes. Esto es una interacción vista y entendida como una regulación, es decir, un gen que activa o inhibe a otro dentro de una asociación funcional o una conexión de expresión mutua o colaborativa. Una red reguladora de genes o una red génica regulada, o también conocida como una reguladora genética, la llaman por muchos nombres, pero nos importa saber que es una red que nos permite analizar las relaciones y regulaciones que existen entre genes. Imaginemos esto, tenemos un nodo A, que es un gen que codifica un factor de transcripción. Tenemos un gen B, que es un gen objetivo regulado por A, es decir, que A va a ser un gen regulador, B va a ser un gen regulado, y tenemos una arista representada por esta flecha que va desde A hasta B, indicando que A regula la expresión de B. La regulación también podemos entenderla o debe ser entendida también aquí como un control que ejerce el gen A sobre el gen B. En esta tabla podemos entender un poco más fácil lo que es la distribución de roles en un grafo. Tenemos que un gen o proteína va a ser representado por un nodo, que la regulación genética entre los genes va a ser representada por una arista dirigida. En las redes genéticas las aristas deben ser dirigidas, que van desde un regulador, desde un gen regulador a un gen regulado. El tipo de interacción se da por una etiqueta o peso que se coloca en la arista mediante un texto, y los grupos funcionales o módulos van a ser los subgrafos o comunidades dentro del grafo. Ahora debemos visualizar a gran escala. Imaginemos entonces grafos que incluyen cientos o miles de genes con aristas dirigidas y con pesos ponderados que nos indicarán el tipo y la fuerza de la regulación que ejercen unos genes sobre otros.
En el ejemplo, vemos aquí en esta parte un mapa genético humano. Así se ve es una de las formas de representación gráfica del mapa genético de los seres humanos. Y de aquí pues no podemos entender muy bien quiénes regulan a quiénes o cómo van dirigidas las relaciones. Mientras que si pasamos a un grafo, a un mapa genético representado mediante grafos, aquí las aristas ya nos podrán indicar cuáles son los genes reguladores, cuáles van a ser los genes regulados y de esta manera poder entender un poco más fácil las relaciones que existen entre genes. Bueno, hasta ahora vamos bien con la teoría, pero ¿cómo se aplican los grafos en la práctica al estudio y desarrollo de la bioinformática? Vamos a verlo. Los grafos nos permiten modelar esas estructuras complejas y, a la vez, nos permiten representar de forma clara cómo interactúan los genes y se regulan mutuamente, mediante sus relaciones y las aristas dirigidas. Usando la teoría de grafos podemos identificar las propiedades de la red, donde los nodos clave serían los genes centrales o reguladores maestros, formando una serie de comunidades funcionales o hubs críticos que controlan los procesos biológicos. Podemos predecir nuevas interacciones a través de algoritmos basados en grafos, los cuales nos entregan información que nos permita inferir relaciones no evidentes de manera experimental, guiándonos así investigaciones hacia futuras terapias personalizadas. Los grafos como herramienta para presentar visualmente redes complejas le ayudan a los investigadores a interpretar grandes cantidades de datos biológicos, y ya que este modelo mejora considerablemente el entendimiento y los descubrimientos en biología molecular y genética. Bueno, veamos ahora un ejemplo gráfico simple de una red génica regulada para poder entender bien o un poquito mejor este tema. Mediante este gráfico vamos a ver que tenemos los nodos A, B, C, D que nos van a representar genes. Las aristas dirigidas son las relaciones de regulación. Vemos acá que el gen A regula al gen B. El gen A también regula al gen C. El gen B a su vez regula al gen D y el gen C también regula a su vez al gen D. El gen D no regula a nadie, es decir, que es un gen regulado. El gen B y el gen C podemos llamarlos genes reguladores, pero el gen A, que es no regulado y entra a regular a otros genes, lo podemos llamar un gen regulador maestro, que es el que va a regular o controlar, porque la regulación debe entenderse, recordemos, también como control que hacen los genes sobre otros. El gen A es un gen regulador o controlador sobre los demás genes. Esto es muy común, este tipo de cascadas regulatorias es muy común en las redes genéticas. Bien, para finalizar, y lo hice intencionalmente, de no crear un concepto directo, un concepto mucho más teórico, pero lo voy a dar al final a través de a través de la contextualización o de la exposición textual del concepto que nos dan Cotroli, Carazzas, Paez Espino y Paula Paulus, un concepto generado en el año 2020, donde ellos señalan que las redes reguladoras genéticas son conjuntos de relaciones regulatorias entre factores de transcripción y sus sitios de unión, o entre genes y sus reguladores. Normalmente estas redes son dirigidas, dinámicas y pueden visualizarse como grafos bipartitos. En dichas redes la mayoría de los nodos representan pocas interacciones y solo unos pocos centros tienen un alto grado de conectividad. Bien, ya para que podamos ver un poquito más la realidad, en esta imagen vemos cómo realmente los mapas de redes genéticas y su transcripción hacia una descripción mediante la teoría de grafos nos puede ayudar muchísimo. Esta es una visualización de una red genética, esta aquí también. Esto ya es como la creación o es una representación gráfica igual que esta, son representaciones gráficas de los mapas genéticos y aquí en esta, en la C,
vemos también no solo el mapa genético, sino las relaciones que existen entre genes. Si nos damos cuenta, esto puede llegar a ser muy complejo, pues se ve muy difuso y la verdad poco entendible. Cuando partimos de una red genética y empezamos a llevarla hacia la distinción de los genes y luego la llevamos hacia un grafo, hacia una red, pero de grafos, ya podríamos empezar a mirar y a entender muchísimo mejor, identificando los genes reguladores maestros, genes reguladores y genes regulados. Y pues esto es una forma de mirar la complejidad del tema y cómo la teoría de grafos, más allá de un grafo pequeño como los que vimos anteriormente, sí nos puede dar a entender cómo realmente la teoría de grafos sí puede describir las redes genéticas. Y esta imagen nos muestra varias estructuras de modelos gráficos que subyacen al modelo BGAE hecho por Herbitz y Charan en el año 2022. Y pues si nos damos cuenta, pues no es más que gráficos o representaciones gráficas de redes genéticas a través de grafos. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video, que pueda ser de algo de utilidad. Recuerden que pues es simplemente un ejemplo que permite hacer introducción hacia la aplicabilidad de la teoría de grafos. Tengan todos un muy bonito día.